se lava lentamente por parte de la justicia los trapos sucios del correísmo, se los expone. En el caso Sobornos 2012-2016, en la investigación de los vuelos presidenciales en la avenida de Pablo Romero a Ecuador, que genera expectativas. Mientras tanto, en forma paralela se da cuenta de la gravísima y crítica situación que tiene Ecuador en materia de economía. Ecuador, según un informe de análisis semanal, una de las más reputadas publicaciones ecuatorianas en materia de economía, señala que tiene la cuarta peor economía de América. Solamente está por encima de la economía de Cuba, de Argentina y Venezuela. De hecho, el índice de riesgo país termina en más de 1.400 puntos en esta semana. La Asamblea Nacional se encuentra en receso y damos la bienvenida al ingeniero Homero Castañer, asambleísta por la provincia de El Cañar, por el movimiento Creo. Momentos de reflexión probablemente habrá tenido y tendrá usted, ingeniero Castañer, en este periodo de vacancia de la Asamblea, momentos para pensar justamente en qué es lo que está sucediendo en el país, cómo pudimos todos los ecuatorianos de una o de otra manera, ya sea por acción u omisión, haber llegado a este punto tan crítico. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a ustedes y a todos los radioescuchas. Efectivamente, este tema de los recesos legislativos consideramos en una situación que vive el país tan complicada que a lo mejor debía postergarse, ¿no? No se puede suspender, no se puede eliminar. La ley prevé 2 recesos legislativos al año, uno es en agosto y otro es en febrero. Sin embargo, existen cosas muy importantes que podíamos haber tratado, toda vez que este es un año preelectoral, yo diría electoral. Del 17 de septiembre tienen que empezar ya las inscripciones de candidaturas según el calendario propuesto por el CNE, y en estos 6 meses va a ser muy difícil que la productividad de la Asamblea Nacional en el tema legislación y fiscalización no deje de influir qué es conveniente o qué no es conveniente para la papeleta, ¿no? Pueden haber temas que al tratarlos sean impopulares, sean a lo mejor delicados, y claro, puede haber movimientos políticos que piensen que como ya se viene un año de elecciones, a lo mejor se politicen estos temas de derechos, estos temas de generar articulados y reformas a la ley en temas muy importantes que están pendientes, como por ejemplo las nuevas reformas a la ley de tránsito, el código de salud, la misma ley orgánica de la función legislativa. Ahora que el código laboral tendría que sumarlo. Yo pienso que eso no se va a tocar. Yo me atrevo a decir que eso no se va a tocar. Aparte de lo que ya nosotros logramos con la ley de emprendimiento e innovación, en donde sí se deben incluir reformas laborales para que el emprendedor tenga facilidades, pero yo no veo al Ejecutivo enviando esta situación. Y hay algo importante, estaba escuchando el reportaje sobre la Senaín, sobre Pablo Romero. Hay una ley que un poco no le tomamos mucha importancia, pero es muy importante, es la ley de protección de datos, ¿no? Recordemos que el año pasado se filtró datos de millones de ecuatorianos, de nuestros hijos, de expedientes médicos, estados financieros, estados laborales, y justamente es porque estamos vulnerables a estos espías, a estos hackeos, a estos acceso a los datos que le ha dado tanto poder a la ex Senaín, a los que estuvieron al frente de la Senaín y que ahora están involucrados en estas investigaciones de presuntos ilícitos. Es que es algo que realmente no deja de llamar la atención, a pesar de lo acostumbrados que estamos a todas estas noticias de abuso del poder, de corrupción, de uso discrecional del dinero público. ¿Qué forma de anteponer intereses particulares, obscuros intereses políticos a los intereses de los ecuatorianos, y de utilizar de la manera más inmoral miles, millones de dólares de los ecuatorianos para estos obscuros intereses?
Cuando estábamos en el juicio político al fiscal, ex fiscal Vaca Mancheno, me llegó a mi despacho el informe original del 30S, el informe original de Contraloría que le hacía a la SENAIN, ¿sí? Supongo que como era el único asambleísta de Creo en esa comisión de fiscalización que funcionó los 2 años, me hicieron llegar, yo di a conocer y eso fue nuevamente enviado a Fiscalía. Y ahí quiero contarles cómo funciona esto y realmente es algo increíble. Supongamos que al presidente o al director de la Secretaría Nacional de Inteligencia se le ocurre que hay una amenaza. Le pone Operación Cascada, Operación Riachuelo, contratan, por ejemplo, personas para que investiguen esa amenaza, personas para que se infiltren dentro de organizaciones sociales. No hay nombres de esas personas, es decir, no salen los cheques, no sale el dinero a nombre de esas personas. Se presentan, por ejemplo, facturas de una costurera, facturas de una lavandería, facturas de un servicio de mantenimiento de computadoras, y toda esa documentación solo la revisa una persona. Es una documentación secreta, la revisa el Contralor. Una sola persona. Si es que él dice está bien, esa documentación se incinera, se destruye. Y si es que encuentra indicios de responsabilidad administrativa, penal, lo envía a Fiscalía o sigue el trámite para una glosa en ese sentido. Así se hizo durante el correísmo. Y todos son secretos. Y según la ley de Contraloría, los informes secretos son confidenciales y es delito publicarlos. Ahora, se creía que esto había sido superado tras el famoso manejo de los gastos reservados que se hizo en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, pero la situación más bien ha servido para que se arme una estructura pseudo legal que más bien proteja de una mejor manera. Bueno, entendemos que pueden haber gastos o que pueden haber situaciones que comprometan la seguridad del Estado, que necesiten ser reservadas, confidenciales, ¿sí? Eso lo tiene la mayoría de estados del mundo, estos servicios de inteligencia, pero claro, aquí sirvió para otra cosa. Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, de un posible secuestro de un activista político al cual se financió con fondos públicos que mandaron a agentes de la SENAIN a traerle, matarle, no sé, eso todavía sigue en el proceso penal. Pero dentro de todo esto, yo le digo honestamente, no tengo mucha expectativa del tema que pueda decir Vallejo, que pueda decir Romero, porque ellos fueron parte, ellos conocen, y aquí ellos saben que hay desvío de fondos públicos, es decir, hay peculado, es decir, ellos al reconocer no pueden simplemente decir me dieron la orden. Imagínense que el día de mañana una secretaria diga me dieron la orden de robar, la secretaria es cómplice. En este caso estamos en una situación muy compleja. Pero es tan voluble el sistema legal ecuatoriano que a pesar de todas las evidencias, las conclusiones que por sentido común se llegan no pueden ser trasladadas a la justicia. Mire, han sido trasladadas. Es más, este informe de Caminito fue mandado a Fiscalía, pero en ese tiempo el fiscal era nada más y nada menos que Galo Chiriboga, pues. Entonces no se hizo absolutamente nada, se escondían esos temas y nosotros, por ejemplo, nosotros como asambleístas, cuando yo solicité algunos informes de Contraloría, Contraloría responde que no hay esos informes o que esos informes son secretos o confidenciales y que no se puede tener acceso. No existe un mecanismo ideal como para una nueva legislación frente al tema del uso de estos fondos que fueron usados discrecionalmente, pienso yo, hasta para
para perseguir ahí, justo usted lo mencionaba en ese reportaje, se compraron 17 vehículos blindados para la seguridad del presidente y del vicepresidente. 17 vehículos blindados. Yo no sé, nos ponemos a pensar 2 personas andando con protección de 17 vehículos blindados. Eso realmente no justifica, no justifica. Entendemos que haya 2, que haya 3, que haya 4, pero 17 vehículos así blindados. Era la dilapidación de recursos. Y no decenas, sino miles de teléfonos celulares, de sistemas de intervención de esos teléfonos celulares, de mecanismos de micrófonos, de grabadoras, y las facturas, como digo, justificadas en una triangulación de compras para no dejar huella ni rastro de cómo se hizo esas compras, porque no es que esas compras se suben al portal de compras públicas como lo exige el manejo de fondos públicos, sino al ser reservados, al ser por seguridad nacional, son compras a dedo, como quien la dice, y eso depende de la transparencia, de la legalidad, de la ética también con que se maneje un gobierno. Repito, yo entiendo que puede haber gastos que deben ser hechos sin que a lo mejor conozcamos los ecuatorianos, porque pueden comprometer la seguridad. Hablemos, por ejemplo, tema narcotráfico. ¿Por qué no se utilizó, por ejemplo, esos recursos para investigar lo que iba a pasar hace 2 años en la frontera, para seguir la huella o el rastro de Huacho, de su gente, para detenerlos? Y claro, tuvimos que lamentar muertes, explosiones, secuestros, porque claro, justamente se desviaban para otro sentido. Ahora, ingeniero Castañer, el tema es que se está analizando en los tribunales de justicia solamente una fracción de lo que fue el correísmo. Los años de Moreno prácticamente no se lo toca, tampoco se tocan temas delicados que atañen a los actuales mandatarios. Y ante esto la Asamblea mira pasiva. Bueno, mire, recién di unas declaraciones a un medio nacional. Lo que hemos vivido en este periodo de la Asamblea ha sido histórico. No quiero decir que el trabajo ha sido histórico, pero ha sido histórico. Es decir, en 3 años, 14 juicios políticos. Unos han terminado bien, otros más o menos, otros no han terminado en nada, se han quedado en el limbo. 3 presidentes de la Asamblea, 3 asambleístas destituidas, 3 ex vicepresidentes de la República. No ha sido fácil. Yo no quiero justificar con esto absolutamente los deberes que tenemos que cumplir, las acciones que debemos hacer o que tiene que hacer Fiscalía. Mire, también entiendo que para Fiscalía no es fácil. En estos 3 años hemos tenido 5 fiscales. 5 fiscales. Algunos les han temblado, como se dice, los pantalones para actuar. Esperemos que la actual fiscal actúe y cumpla sus atribuciones, y tengamos nosotros realmente ese mensaje de que no queden en impunidad tantos casos. Es realmente una situación que sí preocupa, que se ha normalizado, se ha institucionalizado tanto la corrupción, que ya no causa asombro escuchar: se han robado 100,000, se han robado 162,000, 200,000. Poco está. O sea, estamos hablando de que una cifra pequeña, hasta millones de dólares, es robo, y no se puede institucionalizar, no puede normalizarse, no se puede dar ese mensaje de impunidad de que aquí, para que en todas las instituciones se roba, que en todas las instituciones se comete estos ilícitos. Y estas son las oportunidades que en estos casos que están judicializados tengamos una sentencia
por más que hay argucias y artimañas para dar largas, y que no solo no permitan que no vuelvan a gobernar el país, quiero ser categórico porque no podemos permitir que vuelvan a gobernar el país, sino que sean sancionados y cumplan las penas que está en la ley. Lo grave, ingeniero Castañer, como le había señalado, es que las cosas siguen dándose temas sumamente oscuros manejados desde el poder. Para citarle uno, allí está la ya inminente monetización, como lo llama el gobierno, de Sopladora, un proyecto que no ha sido entregado ni siquiera en forma provisional, que tiene de por medio millonarias multas a la empresa china, que dicho sea de paso ha sido calificada ya, hasta donde conocemos, para participar en esta monetización o privatización que se hará de Sopladora, una intervención directa del gobierno, dejando de lado a SELEC, poniendo un interventor, la Contraloría convertida nuevamente en el sitio en el cual se solucionan legalmente estas millonarias multas para dar paso a esta situación. Y nuevamente tenemos allí que legisladores de las provincias interesadas directamente en estos temas, Azuay, Cañar, Morona, Santiago, poco o nada hacen para por lo menos dar claridad y tener claridad sobre qué es lo que está sucediendo allí. Bueno, nosotros ya hemos pedido la comparecencia de José Augusto Briones, del ministro de Energía. Primero pedimos una reunión de trabajo, no nos contestó. Hemos pedido ya la comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico. Primero porque tenemos documentación de ilegalidades que se están cometiendo. Los interventores fueron nombrados a dedo, no ha habido decisiones de directorio, no hay actas, no hay informes de lo que se está haciendo. En el caso personal estoy muy preocupado por la posible desaparición de la unidad de negocio de SELEC de Hidroazogues, que sea absorbida por el Egaustro. Existe no solo es el hecho de que en qué va a quedar ese proyecto del amasar dudas, que también costó millones de dólares, sino del personal de Hidroazogues, de justamente no solo estamos preocupados del tema Sopladora. Estuvo la semana anterior en la comisión también Marta Moncayo explicándonos sobre el tema de CNT, también, que es otra de las empresas que se planea monetizar, yo diría de frente privatizar. Es decir, aquí si yo entrego la concesión a actores privados, es privatizar. Es un una eufemismo empresa, esto, ¿no?, de la monetización. Sí. Pero antes de alejarnos del tema Sopladora, hay algunos actores que están siendo también investigados. En el caso Arroz Verde, allí está Bolívar Sánchez, lobista de Geshoba, Manuel Fontana, propietario de Fopeca, que están siendo investigados en Arroz Verde. Deberían ser también investigados en el caso Sopladora, pues ambos fueron parte del consorcio constructor. Mire, en el tema de que lamentablemente empresas privadas fueron cómplices o dieron aportes para las campañas de Alianza País, porque según la documentación que se publicó por parte de Villavicencio y Zurita, no se salva casi ninguna de las grandes constructoras. Sí preocupa justamente en qué va a terminar. Ahorita estamos hablando solo de los actores políticos, de quienes pidieron, pero también debemos saber quiénes entregaron. Porque, repito, en estos de presuntos delitos, ¿sí?, no es que a mí me pidieron o me ordenaron y por eso di. No, el hecho de dar o de acatar una orden, una disposición que es ilegal, también es cometer un ilícito. El tema de Sopladora, el tema de SELEC, de CENEL, el tema de lo que está sucediendo en las concesiones mineras, es un tema que nos preocupa mucho. Pensábamos nosotros que con este giro, yo tenía un concepto bueno de José Augusto Briones, le había tratado varias veces cuando estuvo en algunos eventos, cuando estuvo en la presidencia de la República, en algunos eventos que él representaba al Ejecutivo. Sin embargo,
vemos que lo que está sucediendo en el sector eléctrico, ahora la justificación de que están intervenidas las dos más grandes distribuidoras y comercializadoras, que son CELEC y CENEL, están entregando contratos de mantenimiento, de provisiones a dedo. De nuevo, como estamos en una intervención, entonces no se siguen los procesos legales. Trascendió recientemente también la contratación a dedo de Seguro Sucre nuevamente. Entonces, multimillonarios. Estamos, una de las principales acciones dentro de la Comisión de Desarrollo para la segunda semana de marzo, esperemos que sea la comparecencia del ministro, en la cual también están invitados. Yo voy a pedir que, por ejemplo, asista CETRASELEC, que es los trabajadores de CELEC, que son quienes nos han entregado esta documentación, y de lo que está sucediendo a la interna de estas unidades de negocio, que siempre han estado manchadas con indicios de que no son manejadas correctamente. En el afán de arrojar algo de luz, algo de transparencia también en otro tema contemporáneo y que toca muy de cerca a Azuay, a su provincia del Cañar aún más, quedó pendiente un informe suyo sobre el cual hablamos en otra entrevista sobre la UNAE. Allí hubo una evidente intervención del poder político sobre lo que debería ser un manejo académico. Se ha venido totalmente a menos, o no se ha respetado en absoluto la autonomía de esa universidad. Quedó clarísima una clara intervención del gobernador del Cañar. Su hijo fue nombrado para un cargo clave, se vio obligado a renunciar, la CENESID intervino. Ha quedado la sensación de que intereses políticos que poco o nada tienen que ver con lo académico se han impuesto en esa universidad, que en esta semana justamente ha sido escenario de una especie de purga. Decenas de profesores y directivos han sido separados. ¿Qué es lo que está pasando en la UNAE? ¿Qué le dice a usted la documentación que señaló tenía en sus manos, entre ellos correos electrónicos con una serie de denuncias? Miren, estamos esperando nosotros una documentación oficial que nos entreguen de más o menos unas 14 preguntas, de 14 documentos que hemos solicitado, con fechas, con nombres y con explicación de por qué se tomaron esas acciones. El tiempo ya ha transcurrido, más o menos esa solicitud la hemos hecho hace aproximadamente un mes, si no estoy mal, no tengo, porque preparamos justamente un pedido de información a la CENESID sobre estas acciones que se tomaron. Podíamos pedir nosotros directamente a la UNAE. La UNAE está en un proceso, lo que usted menciona, de cambios, y la CENESID es quien regula, quien controla todo la educación superior en el país, y no se diga las universidades públicas. Una vez que tengamos nosotros esa documentación, analizaremos y veremos qué nos responde. Es muy importante conocer... No se pueden acelerar los tiempos. Las cosas suceden vertiginosamente en la práctica, mientras la investigación va a paso muy lento. Yo en eso he sido muy cuidadoso. Porque las denuncias son graves, porque no solo estamos hablando de injerencia política, de cambios políticos, de presiones, sino también de posibles malos manejos económicos. Y en ese sentido, tengo que ser responsable y obtener la documentación y contrastar y ver si lo denunciado efectivamente, con transferencias, con gastos, con el tema del uso o mal uso de esos recursos, es verdad o no es verdad. Y de allí, bueno, se tendrá que tomar las acciones y encontrar si es que existen los responsables de ese tema, ¿no? Sin embargo, hay algo que nos preocupa un poco más allá. Lo que se le viene a la UNAE. Recordemos que en la proforma presupuestaria hubo un recorte para la inversión de un nuevo pabellón para recibir a más estudiantes. Nos preocupa justamente que dentro de ese proceso que busca la educación superior, que no abastecen el país, de los 293,000 jóvenes que acceden a las
que quieren acceder a la universidad no llegan ni el 30% y quedan más o menos el 65% fuera de acceder a las universidades. Y en ese sentido queremos nosotros que continúe lo bueno que se ha hecho en la universidad. Si es que ha habido cosas malas, justamente si es que ha habido cosas inadecuadas que se han hecho, que esas cosas se corten, que esas cosas no se repitan. Pero no se ha corregido lo fundamental, el recorte del 60% a su presupuesto, que se lo efectivizó. Sí, eso era para una inversión en un nuevo pabellón. Eso lamentablemente no se va a poder dar, según lo que quiso el gobierno, recortarle al UNAE. Pero le decía, el futuro de que sea una universidad que alcance la excelencia académica, que no sea un botín político y que el próximo proceso, que está muy cerca, y esto tengo entendido que es para junio o julio, el proceso eleccionario, para que se pueda ya acceder a un rector titular de manera como plantea la ley de educación superior, pueda ser claro, transparente y que accedan quienes se merecen estar allí. Bien, culminemos con un aspecto político. Usted había señalado al inicio, estamos ya prácticamente un año electoral. En menos de un año los ecuatorianos estaremos asistiendo a las urnas para elegir presidente, vicepresidente de la República. También habrá elecciones para legisladores. De los legisladores 137 que tiene el país, casi una cuarta parte, 32 de ellos no podrán ser reelegidos. ¿Cómo están sus planes al respecto? Bueno, si el movimiento Creo en la provincia del Cañar decide que Homero Castañer vaya a la reelección, para nosotros será un gusto volverles a representar, será un gusto continuar este trabajo legislativo. Les soy honesto, estos 3 años dentro de la legislatura nos han causado, si bien es cierto, sinsabores frente a muchas cosas que nos sentimos impotentes de poder cumplirlas, pero hemos hecho una representación con altura, con dignidad, una representación dentro de este tema tan grave que incluyó a escándalos dentro de la Asamblea, que creemos que se puede marcar la diferencia, que se puede demostrar que sí se puede hacer política de manera diferente. Estamos centrados en algunos temas personales dentro del despacho, el tema de límites, no solo de la provincia del Cañar, de límites de 11 provincias del país, que es un problema grave de estos nuevos mapas que salieron. Estamos en el tema seguimos en el tema de los jubilados, seguimos en el tema de trabajo dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, pero sin descuidar el trabajo en territorio. Yo pienso que lo más grave que ahora puede suceder frente a estas posibles reelecciones a la Asamblea, a lo mejor es gente que descuide el trabajo legislativo para de nuevo dedicarse a recorrer o a pedir el voto o ya a hacer campaña. En ese sentido, considero yo que fue sano que dentro de las reformas al Código de la Democracia obligue a todos los que quieran optar por una reelección a pedir licencia. Antes era discrecional. Un alcalde, un prefecto, un asambleísta, si quería pedía licencia, si no, podía tranquilamente seguir en su puesto ganando el sueldo y haciendo campaña, incluso ocupando recursos del Estado. Ahora el que quiere optar por una reelección tiene que pedir licencia, y ese es uno de los avances que se ha logrado para lograr equidad en el tema de una elección. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al ingeniero Homero Castañer, legislador por la provincia de El Cañar.